Buenas noches, placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Esta vez una edición especial, viernes en la noche, en el día santo del Señor, el sábado que comenzó a la puesta de sol. No acostumbramos a hacer esto, pero para poder concluir efectivamente el tema que tenemos esta semana, el don profético, pues entonces estamos aquí trayendo el último tema de la semana relativa al don profético. La semana que viene, el domingo, vamos a comenzar con el santuario y el evangelio. Y la semana siguiente, pues entonces vamos con una iglesia exitosa. Esperamos que Dios nos dé garganta, sabiduría y disposición y medios para poder llevar a cabo estas 3 semanas de predicación. Así que muy bienvenidos, muy buenas noches a los que nos van a ver en este momento, en esta noche, o a quienes nos van a ver en diferido. Agradezco a los más de 600 personas que han visto el tema cada noche, lo han visto directamente o lo han visto en diferido, pero todos los temas de esta semana pues han tenido más de 600 personas viéndolo, ya sea completo o parcialmente. Yo agradezco profundamente todo eso. Me anima a continuar con este ministerio. Que yo nunca quise decirle ministerio, pero así es que la gente le dice. Yo tengo un ministerio. Bueno, yo no sé si es un ministerio o un misterio, pero algo tengo. Y ahí voy. Así que con el permiso de ustedes, yo me voy a permitir tener una breve oración invocando la dirección del Espíritu Santo. Señor y Dios, gracias. Porque tú permites que este pobre pecador pueda hacer este trabajo, esta misión, este esfuerzo de informar, de edificar, de atraer hacia ti. Bendice a las personas que lo van a ver en esta noche y bendice también a aquellas personas que lo van a ver en diferido. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, Maribel Cadet, muy bienvenida. Un placer tenerte por aquí. Me saludas a Iván, que tiene que estar al lado tuyo ahí. Dile que él también es muy bienvenido. Muy bienvenido. Mire, hay dones que la gente pide. Hay dones espirituales que la gente pide. Y hay mucha gente que se llama apóstol ahora, que se llama profeta. Hay muchísima gente involucrada en ese tipo de cosas. Uno ora por esos dones, uno desea esos dones. Pero hay otro tipo de don, que es el que llega sin que usted lo solicite. Usted no lo solicita, pero Dios, en un momento específico de su iglesia, de su obra, de su pueblo, bienvenida esposa amada, Dios entiende que su iglesia, su pueblo, necesita guía, necesita dirección, necesita consejo, necesita ayuda. Y entonces, ¿qué hace Dios? Sin que usted lo pida, sin que usted lo solicite, sin que usted lo busque, entonces Dios le manda a alguien para que lo ayude a salir de la indecisión. Buenas noches, Cristobalina, qué placer tenerte por aquí. De la indecisión, de la oscuridad en que usted está. Dios manda a alguien. Norma Mar de Bellamar, muy bienvenida, mi hermana. Yo sé que Ronnie tiene que andar por ahí también. Entonces, no es que usted pidió el don. Es que Dios se dio cuenta de que usted está en gran necesidad, que usted necesita ayuda, una mano ayudadora, alguien que lo oriente, que Dios puede utilizar como canal para decirle que usted está metido en un lío grande. Entonces, Dios envía a alguien. Dios envía a alguien. Porque ese don resulta ser exactamente lo que la iglesia necesita en un momento X, en un momento dado, para salir a camino, para sobrevivir. Y de eso es que vamos a hablar esta noche. Momentos específicos en los cuales el ministerio profético de Elena G. White ayudó a la iglesia adventista del séptimo día a salir de situaciones difíciles, muy difíciles. Entonces no vamos a hacer una apología de ella. No, yo no hago eso. No voy a hacer apología de ella, ni tampoco voy a hacer un debate académico al respecto. Para nada. Lo que quiero es hablarle de que cómo fue que realmente
Dios intervino a través de ella. ¿Cómo intervino Dios en momentos críticos de la historia de nuestra iglesia? Llegó sin que se lo pidieran, fue resistida por algunos, todavía es resistida, todavía la resisten. Líderes capaces la resistieron, todavía líderes capaces la resisten hoy. Ronnie, placer tenerte por aquí, hermano mío. Te mandé la lección de escuela sabática, Ronnie. Te la mandé. Entonces, ella, con todo y eso, terminó siendo la brújula que mantuvo a la iglesia en el camino correcto, en el camino que era, por donde debía ir. Vamos a comenzar con lo primero. Ya lo hablamos esta semana. 1844, 22 de octubre, el gran chasco, Cristo no vino. La gente se puso a anunciar que Cristo venía sin preguntarle a él. Y la Biblia dice claramente que el día y la hora nadie sabe. Todo el mundo quedó decepcionado, todo el mundo quedó descorazonado, todo el mundo estaba triste, deprimido. Y eso fue el 22 de octubre. En diciembre, pasaron de octubre al 22 de noviembre, antes del 22 de diciembre, en una reunión que hubo en una casa de un hermano, una reunión de oración, porque lo que hicieron los adventistas fieles de verdad fue ponerse a orar. Fue ponerse a orar y a estudiar la Biblia. Esa jovencita, Elena Harmon, entró en trance, entró en una visión. ¿En qué consistió la visión? La visión consistió en que Dios le dijo en la visión a ella, le mostró una cuesta ascendiente, un camino al lado y lado donde habían precipicios. Pero en el centro iba un grupo de gente caminando hacia arriba. Y arriba, al final del camino, estaba Cristo. Algunos desanimados se extraviaban y se caían, se desricaban por los lados. Pero mientras mantenían la mirada fija en Cristo, iban ascendiendo y llegaban hasta allá. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje para la iglesia era claro: continúen, sigan adelante, sigan mirando a Cristo, no se desanimen, perseveren. Ese mensaje fue fundamental para la iglesia en ese momento. Es una iglesia naciente, un grupo pequeño, débil, descoordinado, sin una base ni doctrinal ni teológica. No tenían templo donde ir, nada. Era gente en diferentes casas que creían lo mismo y se reunían a orar y a estudiar la Biblia. En ese momento fue fundamental. Las visiones, los consejos. Otro momento fundamental, después que la iglesia, 1845 hasta 1860, la iglesia construyó su base teológica y se fue organizando, pero sin una organización funcional establecida. No había de eso. Así que para 1860 la iglesia se dio cuenta que la informalidad en que había vivido, era una receta para el caos, para la dispersión. La iglesia no podía mandar misioneros porque no tenía dinero. La iglesia no tenía templos porque no había. Donde se reunían eran propiedad de otras personas. Entonces se necesitaba una estructura que sirviera a la misión. Eso se necesitaba, una estructura que sirviera a la misión de la iglesia. Sin embargo, hubo un problema muy grande. Muchos de los pioneros tenían grabada en su mente, en su memoria, cómo los había. Ellos primeramente habían sido parte del movimiento de Guillermo Miller, movimiento millerita. Y los bautistas, los menudistas y todo eso, no querían saber de ellos. Así que ellos fueron perseguidos en esas iglesias. Y ahora, cuando le hablaron de organización, pensaban que los iban a perseguir otra vez. Eso era lo que tenían en su memoria, en su mente. Y algunos líderes muy influyentes dijeron que no, que ellos no querían una iglesia organizada, que ellos querían seguir viviendo su fe de manera independiente, libremente. Incluso ellos decían, no estaremos creando una nueva jerarquía eclesiástica, no estaremos estableciendo
con nuestras propias manos una nueva Roma protestante. Eso decían ellos. Líderes grandes en principio se opusieron. Líderes fuertes se opusieron. Sin embargo, ellos argumentaban que cualquier forma de organización centralizada era incompatible con la libertad de espíritu, era lo que ellos decían. Entonces Elena G. de White no impuso la organización, pero fue la voz profética que clarificó la diferencia entre organización bíblica y clericalismo. Y estableció la diferencia. Ella señaló que el orden no era el enemigo de la libertad espiritual, era su protección, iba a defender la libertad espiritual. Y que sin estructura la obra de Dios se fragmentaría y los miembros quedarían indefensos ante el error y ante el abuso. Todo eso era lo que se veía. Eso era lo que iba a suceder. Porque la iglesia no podía ni registrar miembros, porque no tenía dónde registrarlo, no podía ordenar ministros, no podía decir que se podía predicar y que no, o sea, era una cosa de locos. Entonces ella intervino y lo hizo con autoridad. Lo hizo con autoridad que no venía del cargo, porque no tenía ningún cargo. Ella, mensajera del Señor. Entonces, ella dijo lo siguiente, ella dijo que la organización era un instrumento de Dios. Era un instrumento de Dios. La organización era necesaria, sumamente necesaria para que la iglesia de Dios avanzara unida en criterio, en conceptos, en doctrina, en organización. Y así, en 1860 se creó la primera asociación y en 1863 pues ya se organizó oficialmente la iglesia, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Así comenzó, así fue. O sea, en un momento en que había confusión, que había conflictos y enfrentamientos, Elena G. White intervino para hacer que eso funcionara. Otra vez que intervino fue en 1888. La iglesia adventista había, oigan esto, y todavía había sido muy buena, y lo es, en asuntos proféticos. Entonces la iglesia adventista estaba trabajando sobre profecías y sobre verdades bíblicas. Daniel y Apocalipsis, la profecía de Mateo 24, todo ese tipo de cosas. Trabajaba sobre doctrina, el sábado, el santuario celestial, la ley de Dios. O sea, todo era sólido, firme, bíblico. Te lo podían predicar con los ojos cerrados y sin leer nada, porque firmemente en eso. Sin embargo, le faltaba algo a la iglesia. En las predicaciones y en las enseñanzas de la iglesia adventista predominaba la ley, el juicio y la profecía. O sea, los adventistas éramos conocidos por saber exactamente dónde estábamos en el tiempo profético, al pie de la letra, minuto tras minuto, centímetro tras centímetro. Nosotros éramos lo último, lo máximo en eso. Pero nos faltaba algo fundamental. ¿Qué era lo que nos faltaba? La justificación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El libro de Romanos, el libro de Gálatas, Efesios, capítulo 2. Todo eso nos faltaba, no teníamos eso. En nuestra predicación, mi hermano Iván, qué gusto tenerte por aquí. Un placer, saludos. Entonces, eso era mucha doctrina, mucha profecía, pero no hablábamos del fundamento de todo, de Jesucristo. No hablábamos de Jesucristo. No decíamos que la salvación es por gracia, porque estábamos enfocados en las obras. Si tú no cumples, te pierdes. Pero ¿y la misericordia de Dios? Y el sacrificio de Jesucristo. Y algo fundamental, Génesis 15:6. Y le creyó Abraham a Jehová,
y le fue contado por justicia. No había que guardar nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero nosotros no predicábamos eso antes de 1888. Peor, en el Congreso en Minneapolis de 1888, dos predicadores jóvenes, Elliot Waggoner y Alonzo Jones, se pararon en el Congreso, pidieron que lo dejaran predicar, predicaron. Eliezer Pérez, mi hermano querido, muy buenas noches. Ellos se pararon, ellos predicaron que nosotros no estábamos bien, estábamos mal, porque lo único que predicábamos era profecía y doctrina, pero que lo fundamental era creer en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, usted puede guardar toda la ley y no va para parte. Se puede saber todas las profecías y usted no va para parte. Usted tiene que creer en Jesucristo, aceptarlo como su Dios, aceptarlo como su Salvador personal. Y entonces todo lo demás adquiere sentido y tiene valor. Sin Cristo, nada. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso no se predicaba. Así que Waggoner y Jones en el Congreso de 1888 se pusieron de pie y dijeron que era fundamental creer en Cristo por fe y que éramos salvos por fe, por gracia, como dice Pablo en Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Pues sí, era fundamental eso, pero no lo predicábamos, no lo creíamos. Peor que eso, los grandes dirigentes de la iglesia de ese entonces se levantaron en contra de lo que estaban diciendo estos jóvenes pastores y dijeron que eso era antinomianismo, que ellos estaban disminuyendo la ley, que estaban disminuyendo la profecía, que le estaban quitando valor a la iglesia y a la doctrina de la iglesia. Ellos estaban acabando con ellos. Fue hostil. Uriah Smith, editor de la Review and Herald, acabó con ellos ahí en el Congreso. O sea, él lideró la oposición contra la justificación por la fe. Entonces la oposición, la objeción no era teológicamente articulada, sino era institucional. No, ellos no tienen derecho, ellos no pueden hablar, quiénes son ellos para hacer esto, lo que nosotros decimos es lo que va, más profecía, más doctrina, cero justificación por la fe. Entonces, en ese ambiente, Stephanie Rundi, mi líder, muy bienvenida, en ese ambiente tenso, en ese ambiente confrontacional, faccional, político, en el peor sentido de la palabra eclesiástica, esta señora se pone en pie. Helena Harmon, de White, viuda White, porque Jaime White, su esposo había muerto en 1881. Ella se pone en pie, va al púlpito e hizo algo que mucha gente no tendría el valor para hacer, pero ese es el valor de ser independiente. Es una valentía que no todos los presentes comprendieron en ese momento. Ella se paró y dijo que Waggoner y Jones tenían razón, que ellos estaban basados en la Biblia, que estaban basados en Efesios, que estaban basados en Gálatas, que estaban basados en Romanos, que estaban basados en Génesis 15:6, que estaban fundamentados en la Biblia. Y que sin Cristo no vamos para parte. Y ella dijo algo que todavía resuena, que está escrito, y todo el que lo quiera ver, lo puede ver. Ella dijo, el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero los grandes líderes de la iglesia decían que no, que eso no era así. Entonces ella se puso del lado de ella, no porque ellos fueran jóvenes o que fueran los más débiles, ni porque le cayeran bien, ni por razones de política interna y confrontacional. Se puso del lado de ellos porque su mensaje era bíblico, era el mensaje correcto, era el mensaje de Dios para ese momento, para esa hora, y lo dijo con claridad. Declaró que el mensaje de Waggoner y Jones era la luz más preciosa que Dios había enviado a la iglesia en ese tiempo.
Eso fue lo que ella dijo desde el púlpito, delante de todos esos jorocones, de todos esos poderosos. Ella lo dijo. Entonces, cuando ella dijo eso no fue, muchas gracias, mi hermano Eliezer. Entonces, ella lo dijo, pero eso no fue la solución del problema, porque ese lío siguió. Ese lío siguió por mucho tiempo. Pero, sembró una semilla que nosotros estamos cosechando hoy y que es fundamental en este tiempo, porque ahora con el perfeccionismo y la teología de la última generación y todo ese tipo de cosas, nosotros necesitamos seguir creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Porque imagínese usted, llegamos al cielo y hubiese sido por obra. En primer lugar, si es por obra, yo no voy. No entro porque yo no doy para eso. Yo voy porque Dios tiene compasión de mí. Por eso yo voy a entrar. Yo estoy en peor condición que el ladrón en la cruz. Yo estoy en peor condición de eso. Sin embargo, el Señor me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo creo en Jesucristo. Yo lo acepto, lo acepté, lo sigo aceptando y lo aceptaré como mi salvador personal. Eso es lo que me salva a mí. Y que me siente al lado de estos grandes personas que han vencido todo. Y entonces van a pasarse la eternidad diciendo, no, porque yo sacrifiqué esto, sacrifiqué aquello, sacrifiqué lo otro, yo vencí esto, yo vencí aquello, yo vencí lo otro. Yo no voy a querer estar ahí porque me van a estar aqueroseando todo el tiempo. Así que gracias le doy a Dios que por fe, por gracia, porque si no yo no voy para parte, a ningún lado voy. Sin ese don profético que intervino en el Congreso de Minneapolis de 1888, la iglesia fue una secta legalista, que en parte hay mucha gente que viven en ese estado de legalismo, y estuviera admirablemente organizada, doctrinalmente prolífica, pero espiritualmente estuviera vacía. Porque usted puede hacer todo lo que usted haga y está sin Cristo, usted está vacío. El Espíritu Santo no puede habitar en usted. Necesitamos creer y aferrarnos a Jesucristo. Y por último hay dos aspectos que tenemos que tomar en consideración. De intervención directa del Espíritu Santo a través del don profético, a través del Enahuay. Porque es el Espíritu Santo quien dirige el don profético. Ese es un trabajo de él, su área de trabajo. Ustedes recordarán, bueno, todo el que come conflé, yo no sé si usted compra conflé Post, compra del conflé genérico que viene en una funda grande, sin marca ni nada. Pero el conflé comenzó con los Kellogg's, los hermanos Kellogg's. Uno de ellos era médico, era adventista del séptimo día. En ese entonces, y todavía es recordado, Kellogg's era uno de los adventistas más brillantes de su generación. Más brillantes. ¿Oyeron bien? Más brillante de su generación. Médico talentoso, reformador de la salud, administrador excepcional, director del sanatorio de Battle Creek, la más prestigiosa institución médica de los Estados Unidos de entonces. Y era propiedad de la iglesia adventista y Kellogg's la dirigía. Entonces, imagínese usted. Kellogg era también, como muchos hombres brillantes, porque sufren de eso los hombres brillantes, muy susceptible a la seducción intelectual de las grandes ideas de su tiempo. Y una de las grandes ideas de ese tiempo era el panteísmo. Una doctrina mediante la cual se decía que Dios realmente era una fuerza que habitaba en cada ser vivo, en cada hoja, en cada ave, en cada ser humano, en cada animal, en cada perro, en cada gato, todo ese tipo de cosas.
Y él llegó a sistematizar eso en un libro llamado El Templo Viviente, The Living Temple. Living Temple. Pero eso era peligroso. ¿Por qué? Porque eso negaba la existencia de un Dios consciente, personal y trascendente, un Dios creador. Eso era lo que él decía. O sea, él estaba negando al Dios creador, al Dios trascendente, al Dios personal, al Dios cercano, al que trabaja con cada uno de nosotros y trabaja en nosotros también. O sea, era una idea que sonaba espiritual, incluso sonaba devota, pero era una herejía total, absoluta, completa. Así también que en su esencia era una negación total del Dios personal de la Biblia. Negaba el plan de redención y de la distinción entre el creador y la creación. Eso hacía. Para el 1900, Elena G. de White, ya pasó 9 años en Australia. Tuvo unos conflictos con los administradores en Estados Unidos y los administradores la mandaron como misionera para Australia, para salir de ella. La mandaron para allá, ella se fue humildemente y desde allá el Señor le fue mostrando todo lo que estaba pasando. El rey de White advirtió severamente de que la iglesia no debía concentrarse en Battle Creek, Michigan, sino que tenían que distribuir, descentralizar es la palabra. Tenían que descentralizar sus actividades. Llamó mucho la atención sobre lo que estaba pasando en el sanatorio, llamó la atención sobre lo que estaba haciendo Kellogg's, llamó la atención sobre prácticas que habían en la impresora, la agencia de publicaciones de la iglesia. Todo eso ya lo advirtió, pero hizo algo también. En el año de 1900 ella habló con Arturo Daniels, que estaba pastor y administrador de la iglesia allá en Australia, y le dijo: arranca para Estados Unidos. Bueno, no se lo dijo así, lo dijo en el inglés de ese entonces, pero mi traducción personal fue: arranca para Estados Unidos, tenemos que juntarnos allá porque el Señor me ha mostrado que van a haber problemas. Exactamente, 1901, Congreso de la Conferencia General. El pastor Daniel se asoció, perdón, el pastor Daniel no, el doctor Kellogg's quería retener el control del centro médico, del sanatorio. Pero la iglesia estaba diciendo que no, que la iglesia es la que tiene que tener el control de sus propiedades. O sea, no podía seguir él haciendo, que estaba haciendo bien, o sea, él era excelente, pero la iglesia quería tener control del sanatorio del Battle Creek. Pero no solamente eso, el doctor Kellogg tenía suficiente influencia, mucha influencia, y estaba gestionando que el presidente de la conferencia general fuera una persona que lo siguiera él. Y eso fue un lío grande en 1901. De hecho, en 1901 en el Congreso no se nombró un presidente, se nombró un comité que dirigiera. Pero el hermano Juan ya había traído a Daniel estaba ahí, y entonces Daniel quedó dentro del comité de dirección que iba a dirigir, y también logró que Daniel fuera puesto como presidente del comité, no de la iglesia, pero del comité. Para el Congreso de 1900, feliz sábado, Bernabé Lundi. Para el 1903 fue donde se rompió la taza. En 1903 se hizo otro congreso, Daniels quedó como presidente, creo que fue en 1902, se quemó el sanatorio, se quemó el año siguiente la agencia de publicación, todo eso se quemó. Ella lo había previsto en algunas visiones y todo eso se quemó, y al final la iglesia perdió el sanatorio de Battle Creek, se quedó Kellogg's con él. Pero si usted no va a encontrar el sanatorio por ninguna parte. ¿Por qué? Porque quedó a un lado. La iglesia retuvo el control de la obra médica, y usted va a encontrar en República Dominicana, Vista del Jardín, el Centro de Vida Sana, muchísimos dispensarios médicos, consultorios, centros de diagnóstico. Y
En el mundo entero usted va a encontrar muchísimos hospitales adventistas y clínicas y todo ese tipo de cosas. De hecho, Advent Health aquí en Estados Unidos es una de las principales redes hospitalarias que hay. En calidad, en expansión, en todo ese tipo de cosas. O sea, Dios ha continuado trabajando con su obra. Usted no se acuerda, ya nadie se acuerda del sanatorio del Battle Creek, a menos que sea adventista. Entonces, varias tensiones hubieron, varias tensiones, a todo lo que da, varias tensiones. Entonces, la obra le debe mucho, pero mucho al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, aunque nadie lo pidió, envió una persona imbuida del don de profecía. Elena Harmon de White, viuda White. Entonces ella discernió todo lo que estaba pasando. Todo lo que iba a pasar, Dios le dijo y ella actuó en consecuencia. Kellogg se fue de la iglesia, lo borraron y su influencia institucional colapsó. Perdimos el sanatorio, pero la identidad doctrinal de la iglesia se preservó. Y no solamente la identidad doctrinal, porque había otro problema también en el medio, que era el congregacionalismo de Jones, que quería que la iglesia no fuera centralizada como es ahora, sino que se desperdigara y que cada iglesia tuviera trabajara de manera independiente, autónoma. Entonces, el Señor actuó y nos salvó de todo eso. Y ahora tenemos una iglesia adventista mundial. ¿Qué me preocupa a mí? Yo creo que hace mucho tiempo yo no estaba en tan buenos términos con los administradores y pastores y todo el mundo, pero yo nunca he sido ni disidente ni rebelde. Usted me puede buscar todo lo que yo digo, usted no va a encontrar nunca nada de disidencia, ni de rebeldía, ni nada de eso. Un tipo ratatá. Soy un adventista ratatá. Pero en este tiempo hay mucha gente, pastores, teólogos, administradores, no son la mayoría, pero hay gente, de hecho, miembros de iglesia que dicen que no creen que Elena G. de White hubiese tenido el don de profecía. No lo creen. Lo que yo les estoy contando, les he contado esta noche y durante toda esta semana, demuestra que sí, que el don profético trabaja en ellos, pero ellos piensan solamente en el zarandeo, en Satanás falsificando el regreso de Cristo, en el tiempo de angustia, todo ese tipo. Ellos piensan en eso, como no lo ven, entonces ellos no ven eso, entonces ellos dicen que no, que eso no es verdad. Cuando Isaías le dijo al profeta, al rey Ezequías, tus hijos, tus descendientes, van a ser eunucos en Babilonia. Ezequías no se veía, eso no se veía. Cuando el mismo Isaías habló acerca de Ciro, que iba a libertar iba a sacar a los judíos de Babilonia, eso no aparecía por ningún lado, eso no se veía. Y la gente miraba de manera extraña a Isaías. Por eso nosotros tenemos que ver la historia junto con la profecía. Lo que el profeta ha dicho se ha cumplido o ha sido trascendental en establecer firmemente la doctrina y lo que se cree. Entonces ahí usted analiza si lo que dijo se cumplió y fue exitoso, funcionó. Lo que está previendo también va a ser así. Entonces, algunos la critican desde una posición histórico-crítica. Ellos hablan de inconsistencia en sus escritos, entre lo que ella escribió y la investigación histórica. Otros cuestionan su fuente literaria, otros la cuestionan de una postura teológica. Argumentan que el canon de las escrituras es suficiente y que no hacían falta más profetas. Hay quienes también encuentran que
Algunos de sus consejos son culturalmente imposibles de implementar ahora. Todo eso. Y vamos a decir que no son maliciosos, pero el efecto es el mismo que si lo fueran. Sin embargo, la mayoría de la iglesia, pastores, administradores, teólogos, sí creen en el Ellen G. White. Si usted se busca la lección de escuela sabática de hoy viernes, si usted la lee, va a encontrar 3 o 4 textos de Ellen G. White. Y durante toda la semana usted va a encontrar textos de Ellen G. White. Y en la versión electrónica oficial que hay de la lección de escuela sabática, luego que termina la lección, usted va a encontrar textos de Ellen G. White. ¿Por qué? Porque eso es lo que la iglesia cree. Eso es lo que la iglesia asimila. La iglesia está plenamente convencida de que sí, de que es así. Yo también, yo soy parte de la iglesia. O sea, ¿puede una iglesia beneficiarse de un don que no reconoce plenamente? El problema es que la iglesia plenamente, no plenamente, pero en su gran mayoría, 70%, sí lo cree. André Corporán, feliz sábado, bienvenida. Sí, la iglesia lo cree, la iglesia entiende, acepta, predica que Ellen G. White fue profetiza. Entonces, es un don que no pedimos, pero que Dios nos envió. Cuando la iglesia salió del gran chasco, ella estuvo ahí para animarla. Cuando había problemas con la organización, que había gente enfrentando a la organización, que todavía hay gente enfrentando a la organización, que dicen que la organización es del diablo y todo ese tipo de cosas, pero esos son los menos, son algunos de ellos yo los conozco bien. Pues ella estuvo ahí para defender la organización. Cuando necesitábamos el evangelio, porque la justificación por la fe es el evangelio. Ella se levantó a defender la justificación por la fe, porque es el evangelio. Cuando necesitábamos discernimiento para saber qué íbamos a hacer con Kellogg's, con Jones, que se había descarriado, y con todo lo que ellos estaban proponiendo, ella también se levantó y defendió lo básico, lo fundamental, lo que la Biblia dice. Ella lo hizo y enfrentó también sabia y políticamente a Kellogg's y todos los planes que tenía para descarrilar a la iglesia. Y ahora ya voy a terminar porque ya yo tengo 37 minutos en esto y hay que terminar. Nadie le pidió a José que soñara, nadie le pidió a Amós que profetizara. O sea, Dios envía su don cuando Él lo considera. Y en quién lo considera también. Es Él quien decide quién sí y quién no. Entonces, ¿qué usted cree del don profético? Usted tiene que hacerse esa pregunta. Usted lo tiene que hacerse también. O sea, Dios sabe lo que su iglesia necesita y sabe cómo lo va a proveer y cuándo. ¿Y cuándo? Por encima de quien sea, Él va a mandar, Él va a enviar. Entonces, antes de dormir, piensa en los dones que Dios le ha dado a usted. Yo entiendo que pararme aquí a hablar de noche, hasta donde mi amigo personal Eliezer Pérez entienda, mi hermana Tere y su esposo Iván entiendan, yo creo que yo doy para esto. No sé si me escriben aquí y me dicen, no hagan eso. Escríbalo ahí como dicen, no haga eso. O sea, la iglesia le ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado dones para ser utilizados en su obra. Nos ha dado talentos. El hogar que tenemos, la fe que heredamos o que construimos, la iglesia que lo sostiene. Román Maldonado, Él entendía su experiencia como un llamado divino para transmitir el mensaje a la iglesia y para sacarla, para sacarla de muchos líos en que la iglesia atravesaba de manera constante. Él lo atravesaba y necesitaba ayuda y necesitaba dirección, y Dios le envió en su momento ayuda y dirección a través de esta señora. Así que el fin de todo el discurso oído es este. Y lo voy a leer aquí. Y él mismo, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Gracias por estar aquí. Permítame orar para concluir. Gracias, Padre. Muchas gracias por el don profético que se ha manifestado desde el Edén para acá, se ha manifestado y seguirá con nosotros hasta que Jesucristo regrese. Muchas gracias por esas personas que tú llamaste al servicio como profeta. A nosotros, cualquiera que sea el don que tengamos, úsanos conforme a tu santa y divina voluntad y permítenos trabajar para ti. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. El domingo, a las 9 de la noche, arrancamos con el santuario y el evangelio. El santuario y el evangelio. Que Dios les bendiga.